Ha hecho mi compañera la última pregunta y aquí se ha oído de todo. ¿Aumentarán los salarios? Enseguida vamos a repasar los salarios, pero vamos ahora con los precios que van a subir este año recién estrenado. Empezamos por los suministros. Factura de la luz subirá un 3% para todos los hogares. ¿Qué pasa con el agua? Pues que depende del territorio. Hay una cosa que nos llama la atención. Mientras que en Vizcaya sube un 10%, en Guipúzcoa la subida es mucho más moderada. No llega al 3%. En muchas zonas de Áraba todavía está por determinar. Al menos hay buenas noticias para las familias que consumen butano, otro tipo de gas. Los precios se mantienen como hasta ahora. ¿Qué os parece? Que aparezcan los suministros básicos, que se suba en estos tiempos de crisis, Ainhoa. Pues se sube todo, se bajan los sueldos, las prestaciones se congelan y lo más barato hoy día es el despido. Se abaratan los despidos, claro. Por lo tanto, estamos cada vez con más gente en la calle. En los próximos meses ya se prevé que la prestación por desempleo de larga duración vaya a desaparecer. El IVA sigue subiendo, por lo tanto... ¿Más pobres? Por lo tanto, más pobres, y hasta es que morirte te sale más caro, porque el 27% de IVA ha subido también, todo el tema relacionado con sepelios. Y además, estamos viviendo más, pero con peor calidad de vida. Es una indecencia. Hombre, es un panorama, desde luego, que no levanta la moral. Se te quita la gana hasta de morirte. Ya. Pero es un poco la dinámica que estamos llevando en toda Europa, ¿no? Oye, ¿todos están pagando igual? Porque yo he leído una noticia sobre Amancio Ortega y lo que ha ganado este año, pero es que claro, a todos. Bueno, es que antes hablaba del fraude fiscal, está el fraude fiscal, que es fraude porque se cometen ilegalidades, y luego está el consentido, que en el fondo es un fraude desde el punto de vista de que el erario público no termina de recaudar lo que debería de recaudar, porque existen una serie de vericuetos y de trampas legales, digamos, para que las grandes fortunas eviten la deslocalización y demás, ¿no? Pero fíjate bueno, ha habido algunas reformas en algunos territorios ¿Me estás diciendo que Amancio Ortega no paga los impuestos y tiene que pagar? No, es que claro, hemos relacionado la noticia de Amancio Ortega con el tema del fraude, no sé. Pero lo que iba a decir era que de alguna manera salía hoy publicado desde luego que ha tenido beneficios este que año, solemos ¿no? pensar muchas veces que en Estados Unidos que toda la política de alguna manera está corrida hacia la derecha, y es verdad. Sin embargo, finalmente a última hora se han puesto de acuerdo para evitar el famoso abismo fiscal, ¿no? Que tiene que ver con que no aumenten los ingresos, no aumenten los impuestos y no se reduzcan los gastos automáticamente, ¿no? En Europa estamos justo en la contraria. Aquí se están reduciendo, como bien decía Ainhoa, todos los derechos sociales, se están reduciendo los sueldos y a la vez se están aumentando, digamos, los impuestos para la clase media y sin diferenciación, ¿no? Los impuestos indirectos sobre todo, porque sube el IVA, pero sube la gasolina, que aquí nos ha mencionado, y sube de forma muy importante, y suben todas las facturas que nos llegan a casa, sea la luz, sea el gas, sea el teléfono, los móviles, en fin. Con todo eso lo que se produce es un empobrecimiento general de la clase media consumidora, digamos, que mantiene la economía viva, la economía productiva viva, y lo que estamos haciendo es en una especie de espiral de la que no salimos, y así realmente no se ve ningún horizonte de esperanza. Bueno, como hemos comentado el tema de Amancio Ortega, estáis viéndolo en el portal de ITV Noticias, y es que Amancio Ortega, el rico que más aumentó su fortuna en el 2012. Bueno, vamos a ver. Pero la sabemos, perdona, porque paga impuestos. Paga impuestos, sabemos sí, realmente, regularmente. Claro, esa es la ventaja Yo que tenemos. creo... Te puedo decir que tenemos, creo que es uno de los más ricos del mundo, Sí, pero creo y es que porque paga impuestos. Vamos, no se debe demonizar nunca al buen empresario, insisto, al buen empresario. Lo que está claro es que el empresario que comete fraude, hay que ir a por él, pero a machete, desde luego. Pero insisto, yo creo que el tema de demonizar a la gente emprendedora, y que tenemos que ser realistas, y que aquí, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco no tenemos tantas grandes fortunas, y que mientras hoy en día uno pueda obtener su residencia en otro país de manera libremente, tenemos que ser realistas, y evidentemente esa revisión fiscal de la que tanto habla en este caso el Partido Socialista, yo puedo estar de acuerdo. Otra cosa es dónde tenemos que retocar y de qué manera para conseguir más ingresos, porque la ecuación, aquella ecuación que dice automáticamente aumentas las rentas más altas, automáticamente vas a obtener más ingresos, ojalá fuese tan sencillo, ojalá fuera A, B. En que hay que huir de simplicidades y no hay fórmulas milagrosas, ni mucho menos. Y mira lo que ha pasado en Francia. Tampoco hay fórmulas que vayan a dar resultado de un día para otro. Sí, pero tampoco el caso de Gerard Depardieu nos tiene que asustar. O sea, el hecho de que Gerard Depardieu diga yo me llevo mi empresa a Bélgica porque van a tratar mejor, no me refiero lo que a nos eso. debe llevar a pensar es qué clase de Europa estamos haciendo en la que se permita determinados paraísos fiscales. Letra pequeña. Sí. Tipo marginal en Francia, ¿cuál es? El tipo marginal en Francia, ¿cuál es? El 45, lo han elevado del 41 al 45. Lo progres que son, el 45 ya lo tiene Vizcaya. En Guipúzcoa es el 49. O sea,
Que vamos Pero di todo lo que han hecho en Francia. No, en ¿Qué ha hecho Vizcaya Hollande? no, en Vizcaya no llevas. Hollande no se ha quedado ahí, ¿eh? ¿En Guipúzcoa? Tatiana, No, el año pasado era el Hollande, 49. me estabas diciendo, te contesto. Hollande no se ha quedado ahí. Hollande ha puesto también una serie de impuestos para las grandes empresas que sacan muchísimos beneficios, que en caso de no reinvertirse, porque yo también creo que las empresas cuando sacan beneficios hay que aplaudir y hay que felicitarse, pero sobre todo que reinviertan y que generen más empleo, y si no, si es para repartir dividendos única y exclusivamente y alimentar el capital, en ese caso, que coticen más. Claro, y habrá que coticen mirar, más. y habrá Desde luego que estamos mirar. hablando, fijaos, el tema fiscal es algo que preocupa y sobre todo teniendo en cuenta que las previsiones de recaudación son más bajas. Estamos hablando de Amancio Ortega, de Depardieu. Quien tuviese las cuentas de estos estarán pensando, algunos estaréis pensando, me voy a donde el público, porque claro, aquí los que tenemos lo de siempre somos los que vamos a tener que pagar más por todo. Muy buenas, caballero. ¿Te puedes levantar, por favor? Adelante. ¿Cómo te llamas? Salvador Alfonso. Salvador, ¿has visto las subidas de la luz? Sí, del agua? he subido todo. ¿Y? ¿A ti qué te parece? Es una pregunta muy fácil, Dime. que no estamos de acuerdo ninguno, porque suben todas las cosas y los precios los bajan. Los precios no, los precios suben. Los salarios los bajan. Entonces hay muchas cosas que decir sobre esto, lo que pasa es que no tenemos tiempo. Pues dime algo, No, alguna de las porque cosas. hay ese dinero, si hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo, porque estamos en crisis, dicen, para algunos yo creo, ¿eh? Porque seguramente que otros no. Entonces ese dinero hay que saberlo repartir. Hay muchas personas que ganan mucho dinero y en este momento seguramente que ganarán más, y una persona que cobra 600 euros o 1.000 euros no le pueden quitar nada, y sin embargo le van a quitar la luz, el agua, todas estas cosas, pues percute al pequeño. O sea que lo vamos a notar, ¿no? Hombre, que se va a notar, claro que se va a notar, porque los sueldos bajan y lo demás todo te sube. Claro. Entonces se va a notar, y si vas a la compra no te digo nada. ¿Y eso qué va a llevar? ¿A que consumamos menos? Es decir, que Pues no nos lo sé. agarremos más el bolsillo. Porque si Obligatoriamente consumimos menos, es que ¿qué a va a pasar muchos, con las tiendas? a muchos nos obligan. Hay personas que no pueden. Ya. Y si hay 2 personas, hay 4 personas en una casa y no hay sueldo, te dan 600 euros, ¿qué vas a hacer? Tienes que comer poco, barato y cosas de esas. Sin embargo, otros aprovecharán y comerán todo lo que quieran. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Cómo te llamas? Salvador Alfonso Hernández. Salvador, feliz año nuevo. Vale, gracias. Eskerrik asko. En este panorama, decir feliz año nuevo. La gente lo cree. Ainhoa Beola, que te veía bernicándote. Yo no sé si te estaba revolviendo. Vamos a seguir con el tema de la subida de precios y con lo que se puede hacer. Es decir, y hay parte de la población que dice, no, mientras algunos que vamos a tener que estar consumiendo menos, y yo lo que ya pienso siempre en la cadena, ¿no? Si consumimos menos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con las tiendas? Esos pequeños empresarios, porque hablamos de empresarios, y es que son empresarios, ¿no? Salvador tenía toda la razón y mientras él estaba hablando, en la pantalla estaba saliendo la patronal vasca, Confebask. En Confebask estuvo abogando por la defensa de la reforma laboral, en que los EREs sean informados y no sean estudiados ni por parte de las autoridades en permitidos, eso se liberalizaron las EREs. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la defensa del tejido productivo, que aquí en la Comunidad Autónoma Vasca ha sido fundamental, también en parte en Nafarroa, desde luego no ha habido tal defensa. Si estamos hablando que cada vez hay más EREs, el tejido de autónomos y autónomas está desapareciendo, Sí, cada vez aquí. hay menos líneas de crédito por parte de las entidades financieras para las pequeñas y medianas empresas. Nos suben todo lo que tenemos que pagar. Las pensiones no contributivas y, por ejemplo, de viudedad, están en torno a 300, 400 euros. ¿Cómo vas a poder sobrevivir con estas subidas que suponen de media para una casa, para una unidad familiar, mensual de 50, 60 euros, aunque estés apagando la luz, aunque no pongas, que es algo que hemos dicho muchas veces, no encendiendo la calefacción, pero que son cosas que están ocurriendo? Y otro elemento, estamos hablando de los bancos de alimentos. Hay cantidad de gente que por problemas de movilidad, personas mayores, y por problemas también de dignidad, no están yendo a esos bancos de alimentos. Y es una realidad que está ¿Cómo quedando también subsisten? oculta. ¿Cómo ¿eh? subsisten? Pues están subsistiendo de mala manera, lo que decía antes. Cada vez vivimos más tiempo, pero mucho peor. Bueno, pues desde luego no voy a poner un dato que nos lleve al optimismo, porque Así en que casa... justicia social, claro que justicia social. En casa, vamos a seguir hablando, ¿eh? En casa suben los precios y cuando salimos a la calle también. La mayoría de los transportes se han encarecido al estrenar el año. Los que habéis tenido que utilizar el coche, por ejemplo, o los transportes, lo habéis visto. Los desplazamientos, por ejemplo, en cercanías de Renfe, suben un 3%, los trenes de cercanía. Sin embargo, en Euskotren se mantienen como hasta ahora. Viajar en autobús también más caro, desde ayer. Por ejemplo, el billete ha subido casi un 2,5%,
es por debajo del IPC, pero es una subida en Bilbao, y un 5% en Donostia. Vitoria-Gasteiz sigue pendiente de aprobar nuevas tarifas. Tenemos más tablas de precios, de subida de precios. ¿Qué pasa si cogemos la autopista para viajar entre cualquiera de las 3 capitales de la comunidad? Bueno, pues también pagaremos más. Sube casi un 3% las autopistas, la AP8, que une Bilbao y Donostia, así como la AP68 para ir de Bilbao a Vitoria-Gasteiz. Eso no es todo. Quienes realicen habitualmente el trayecto entre Donostia y Vitoria-Gasteiz pagarán aún más. El peaje sube un 3,3%. ¿Esto que supone? Pagar un 11,27 euros por trayecto. ¿Qué va a suponer? Es que yo lo que estoy pensando es que ya, incluso teniendo en cuenta el precio de la gasolina y teniendo en cuenta el precio de los peajes, viajar en coche va a ser un lujo.